Decía nuestro apóstol nacional José Martí que el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Y con esta premisa me da mucho placer recibir hoy en Más que Dos a Magda González Grau, una persona extraordinaria. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y tremenda presentación. Estoy así abrumada. Directora de cine y televisión y un excelente ser humano. ¿Cuán feliz fue Magda González Grau? ¿Cómo recuerda a sus padres? Muy feliz, yo fui muy feliz. Éramos 4 hermanos y realmente una familia muy unida. Y mis padres realmente nos marcaron a todos. Como decías, mi madre era una mujer de una cultura vasta. Y mi padre, eso de que fue el primero que me marcó para el cine, es una anécdota interesante. Estábamos en una guardia de CDR y él me preguntó, ¿cuál es el arte que involucra a todas las demás artes? Y yo empecé, bueno, el teatro. Hasta me dijo, no, es el cine. Y empezó a explicarme qué cosa era el cine. Y yo recuerdo jamás pensar que yo iba a hacer cine en algún momento, pero sí empecé a ser una espectadora diferente, porque ya empecé a ver las películas a partir de ese concepto que me había dado mi padre. Entonces, sembraron muchas cosas en nosotros, en mí, valores, sobre todo esa cosa de la dignidad de los seres humanos, mantenerse, hacer lo que uno cree que debe hacer, aunque esté equivocado, pero o eso le traiga algún conflicto, hacerlo, siempre estar tranquilo con uno mismo. Fue la doctora Graciela Pogolotti justamente quien le sugirió a su familia que estudiara usted filología. Se gradúa entonces y comienza a trabajar en el departamento de la televisión cubana y allí dirigió actores por primera vez. ¿Amor a primera vista, pudiéramos decir? Totalmente. Bueno, ya había hecho subtitulaje, pero cuando pasamos a hacer doblaje, ahí me acuerdo la película que yo tenía que hacer para evaluarme como directora de doblaje, era una película húngara, se trataba de una obra de Dostoyevsky, Memorias del Subsuelo, y era un solo hombre mirando a cámara, hablando en húngaro, un tremendo monólogo sobre la existencia y tener 40 años. Y yo dije, bueno, esto o me sale bien y salgo a flote o sencillamente ya no vuelvo a hacer doblaje en mi vida. Y recuerdo que lo hice con un actor que ya no está con nosotros, Rudy Mora padre, y trabajamos el guión, es decir, el ajuste y la actuación con mucha dedicación. Se lo agradezco muchísimo a él. Y realmente salí muy bien porque me evaluaron un jurado que lo presidía Tomás Gutiérrez Alea y nos dieron, incluso me dieron no el tercer nivel, que es lo que le daban a todos la gente que entraba, me dieron el segundo nivel precisamente por la dirección de actores. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, dirigir actores. Para mí es lo máximo. ¿Qué dirigió por primera vez, Magda? A ver, yo sola no. En realidad, haciendo doblaje, el doblaje de Las Honradas, Jackie Ortega me propone irme a hacer, dirigir junto con él el año que viene. Ahí estaba Héctor Quintero, estaba Rafael González Cheito, estaba él, y yo entré como asistente de dirección. Y empecé, yo en ese momento, imagínate, joven, queriendo comerme el mundo, era una esponja, y realmente terminé como directora. Es decir, al final se dividió el equipo en dos, en exteriores y en estudio, y cuando estábamos poniendo los créditos ya en la edición, me proponen que me ponga como directora porque en realidad había hecho como directora. Y bueno, gané como asistente de dirección, pero mi crédito está ahí como directora, es mi primer trabajo como directora en colectivo, y ya el primer trabajo sola yo fue La Rueda de la Fortuna, un cuento. ¿Cómo usted logra, digamos, aglutinar, conciliar, reunir voluntades entre las diversas especialidades, que es lo que es la dirección, a favor y en función de un objetivo común? Es que yo tengo un concepto sobre la autoridad, que no es gritar más, que no es ponerse histérico, que no es imponer nada. Yo creo que la autoridad
sale del conocimiento. Es decir, primero me preparo para todos los trabajos que hago. Y lo otro es que tengo en cuenta los criterios de todos mis subordinados y los involucro. Y lo que me puedan aportar lo aprovecho. Y cuando no estamos de acuerdo, buscamos una solución negociada de qué debemos hacer para que él sienta que su criterio se tuvo en cuenta, pero al mismo tiempo no perder que bueno, que yo soy la directora y que al final se hace lo que yo digo. Pero hay que convencer a la gente, no es imponer, no es decir, se hace porque yo soy la directora y más nada. No, hay que convencer a la gente de por qué yo quiero esto e involucrarlos y hacerlos parte de la obra. Si yo logro que todos sientan que la obra es propia, ese es mi mayor logro, porque en realidad es la obra de todos, no es la obra mía solamente. Entonces, no es que me guste mandar, sino que un director tiene que mandar, pero desde ese concepto de la autoridad, es decir, de involucrar, de hacerlos cómplices de lo que yo quiero. ¿Cuáles son aquellas obras que a nivel profesional, según usted, le han aportado y qué esperar de calendario? Imagínate, la pregunta que me hace es como le preguntarle a una madre, ¿a cuál hijo usted quiere más? Por supuesto que hay diferencias en las obras. Hay obras que bueno, me han traído premios, cosas más gratas, y que la gente considera más importantes porque son más complejas. Yo realmente te puedo decir que de cada obra he aprendido y que quiero a cada obra porque marcan etapas de mi vida, marcan conocimientos que adquirí, experiencias que adquirí y yo las quiero todas. Hay obras, por ejemplo, que a mí me parecen que fueron obras de madurez y pasaron inadvertidas. La crítica no dijo nada, no cogieron premios, pero yo las tengo ahí porque ahí fue una obra de madurez. Yo sentí que yo había crecido. Otras, inesperadamente, que a veces no pienso que quedó tan bien y sin embargo son muy bien acogidas. Es decir, en resumidas cuentas, uno deja siempre algo de la vida en cada obra, por tanto uno tiene que quererlas a todas. ¿Qué esperar de calendario? Esa es mi primera serie. Esa es una experiencia, teniendo en cuenta que yo tengo 65 años, empezar casi en la edad de retiro a hacer algo por primera vez es un reto y a mí me encantan los retos. Y yo creo que, primero, parte de un guión que para mí es muy importante de Amílcar Salati. Amílcar, siempre lo he dicho, antes incluso de trabajar con él, es uno de los mejores guionistas de este país y trabajamos muy rico, muy en colaboración, en común. Fuimos construyendo calendario y tiene una historia que a mí me parece que va a ser muy importante. Habla de una pasión mía que es el magisterio, es decir, la protagonista es una maestra. Y además se creó, la idea del calendario surgió de un día estábamos en un espacio donde nos estaban diciendo los resultados de una investigación con los adolescentes y los jóvenes, y uno de los aspectos era cómo ellos veían al maestro. Y lo veían bastante mal. Lo veían como un intruso, lo veían como una persona que no les aportaba nada, lo veían como una persona que les coartaba la opinión. Y aquello me espantó, porque yo creo que también, además de mis padres, en mi formación, hubo grandes maestros y les debo mucho. Y el maestro tiene que ser un amigo, un acompañante, porque a veces incluso pasamos más tiempo con los maestros en nuestra infancia que con nuestros padres. Y yo me horroricé y me viré así, le dije, Amílcar, ¿te atreves a escribir algo sobre esto? Y me dijo, ¿cómo no? Y empezamos a escribirlo. Es decir, él empezó a escribirlo, nos sometíamos, hicimos como un grupo ahí con las dos asesoras, Beatriz Rousseau y Deli Fernández, y salió calendario. Ya después entonces era el reto de producirlo en plena pandemia. Y yo creo que se involucró a todo el mundo tanto, todos los especialistas, y sobre todo una buena productora, que es Yolanda Rosario, que supo integrar todo eso. Y fue una cosa que disfrutamos. A pesar del terror
de enfermarnos, porque siempre una filmación lleva estar en contacto con otras personas, lo logramos. Y lo que espero es que tenga, que el público lo disfrute tanto como lo disfrutamos nosotros, y que además que guste y que la gente vea el superobjetivo, que es darle al maestro la posición que debe tener en nuestra sociedad, que para mí es fundamental. Ahora, desde el magisterio, ¿cuántas gratificaciones ha recibido usted y cuánto hay del magisterio en su profesión de manera general? Es que, como bien dijiste en la introducción, yo siempre quería ser maestra de español y literatura, que es como es Amalia, la protagonista de Calendario. Después no pudo ser porque la plaza que yo tenía en la universidad de pronto no estuvo, me iban a poner de asesora en una casa de cultura y ahí no fui, entré en la televisión y lo bueno es que siempre he dado clases. Cuando estaba en el departamento de subtitulaje y doblaje, me gustó un día, ¿puedes dar un curso de redacción? Vamos a dar un curso de redacción y ortografía. Por ejemplo, en el caso de los actores, les he dado clases de cómo se hace doblaje, he dado cursos de subtitulaje y después ya fue más fijo porque cuando entré a ser parte del claustro de profesores de la Facultad de Medios de Comunicación en ELISA, y he dado clases todo el tiempo. Y satisfacciones todas. Cuando uno, por ejemplo, ayer estaba leyendo la tercera convocatoria al Fondo de Fomento, los proyectos que han quedado. Muchos de ellos fueron mis alumnos. Entonces digo, qué bien que estén ahora apostando por el cine independiente, qué bien que estén presentando proyectos que quedaron seleccionados. Cuando veo en la misma televisión exalumnos míos, y lo bueno es que siento que ellos me recuerdan con cariño. ¿Cómo ha sido toda esta labor también desde la defensa del audiovisual cubano? Por ejemplo, puedo decir que durante 5 años fui la jefa de la redacción de Dramatizados. Eso fue una misión casi. Yo me paraba en todas las asambleas y tenía siempre algo que opinar. Y el presidente del ICRT en ese momento, que era Ernesto López, me dijo, bueno, está bien, tienes mucho que opinar, bueno, coja este cargo. Y yo me di cuenta que si no aceptaba, sencillamente no iba a poder pararme otra vez en la asamblea a decir que lo que estaba mal. Y entonces, bueno, 5 años fui jefa, duro, muy duro. Después entré, fui elegida para la dirección de la UNIAC. Sergio Corrieri me dio el mando de la Comisión de Economía de la Cultura. Yo dije, ¿qué tengo yo que ver con la economía de la cultura? Y después me di cuenta por qué lo había hecho. Y es que había que librar batallas con el tema de la seguridad social, con el tema de los impuestos, con el tema de las formas de pago. Y él veía en mí una persona que podía defender esas cosas. Y creo que logramos cosas en un trabajo conjunto con los ministerios, pero había un movimiento fuerte de cineastas y realizadores independientes que estaban en la alegalidad porque no existía en el país un cuerpo que defendiera o que apoyara o que de alguna manera les diera un respaldo a toda esa producción. Y entonces empezamos un trabajo también muy interesante en coordinación con el ICAI, en diálogo constante con el ICAI, con compañeras de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, con los ministerios otra vez. Y bueno, de ahí salió el decreto ley 373, que para mí es un orgullo porque ahí está, no es que sea perfecto, pero de alguna manera está para mí el futuro del audiovisual, incluyendo la televisión. Es decir, esa facilidad para mover las fuerzas productivas, las relaciones de producción, dentro de un mundo, de un escenario que cada vez cambia más, yo creo que está en el decreto ley 73. Y bueno, fueron años de trabajo, años. Estuvimos 3 años ahí y todo el mundo puso su obra al lado y no nos pagamos un centavo, por supuesto, pero había mucha
muchas ganas de hacer algo que le diera un futuro a toda esa producción audiovisual que en ese momento estaba como, incluso hasta mal vista. Había prejuicios con eso, porque como no era de las instituciones, entonces se miraba con cierta suspicacia. Y no, ahora todo eso ya se naturalizó, ya no es, la palabra independiente no es una mala palabra, y creo que fueron años de trabajo, pero realmente me siento muy orgullosa de eso. ¿Cómo conoce Magda a Charlie? Fue aquí en la televisión. Primero yo lo conocí en pantalla, como uno conoce a Brad Pitt o a Robert Redford, qué sé yo. Y realmente me llamó la atención. Pero después lo veo aquí en el ICRT. Estuvimos trabajando juntos en lo que era la Asociación Hermanos, bueno, lo que es la Asociación Hermanos ahí, nosotros pertenecíamos a eso. Y hicimos un programa por fin de año que se llamó Cabaret Tropical. Y ahí yo fui asistente de dirección, él era director con otros directores. Y bueno, ahí ya surgió la relación de amor. Quien la ha marcado más desde el punto de vista profesional es Charlie Medina. Porque Charlie tiene un ojo extraordinario para la imagen. Es graduado en el ISA de actor. De alguna manera, si a mí me gustaba la dirección de actores, él me dio herramientas para hacer la dirección de actores mejor. Y es siempre de un criterio muy certero con lo que ve. Y yo he aprendido muchísimo de él. Ahora mismo, los capítulos de calendario que se iban terminando en montaje, yo decía, dame una copia para llevársela a Charlie. Y Charlie decía, ¿y ese corte? Y no me gustó esto, y no sé qué. Y yo regresaba para eso. Oye, dice Charlie, porque realmente es un crítico buenísimo para eso. Entonces, es una relación extraordinaria. ¿Qué hay de Magda en su hijo? Yo espero que mucho, porque escogió la carrera de nosotros. Cuando me lo dijo, dije, uy, va a ir por el camino que a veces es tan difícil. No voy a decir ingrato porque no es ingrato para nada, pero sí es difícil. Y yo creo que incluso también lo mismo, al principio él empezó a hacer sus obras y nosotros no nos metíamos, era él, porque eso es muy difícil, ¿no? Recuerdo cuando fue a entrar en la Fanca, que una de las preguntas que le hicieron fue, ¿cómo te la vas a arreglar siendo hijo de Magda y Charlie? Y él respondió muy bien, él respondió, bueno, voy a tratar de que ellos sean los padres de Pedro Luis, no yo el hijo de ellos. Pero sí, él ha tenido una carrera interesante, con bastante éxito, y creo que ojalá lo que hayamos sembrado en él funcione. Magda, ¿cómo usted se ve y cuáles son las características que la definen? Yo diría que uno de los valores que por lo menos no es que uno los tenga, uno tiene que adiestrarse todo el tiempo para tenerlo, es la honestidad. Es decir, uno no es honesto porque nace honesto, es un aprendizaje. Hay veces que uno dice, me callo o hablo. Sé que si hablo voy a poder tener problemas, pero si no hablo, entonces soy deshonesta. Y ya eso yo lo resolví. Y más a los 65 años, ya yo no me quedo callada. No es que yo sea grosera ni voy a atacar a nadie por gusto, pero siempre digo lo que pienso, siempre hago, es decir, actúo como pienso. Eso para mí es la honestidad. ¿Y sus debilidades? Es que yo pienso que, por ejemplo, ¿A la vez la pasión también puede ser una debilidad, porque a veces la pasión te puede cegar y puede provocar que no seas objetiva a la hora de hacer el análisis. Entonces, eso hay que controlarlo. La pasión siempre es buena. Hay una película, El secreto de tus ojos, sí, que dice, la pasión, no se puede perder la pasión. Eso a mí me encantó. ¿Cómo sueña a Cuba, a su Cuba, que tanto las representa desde el audiovisual? ¿Cómo se visualiza de aquí a 10 años? Hay que trabajar duro desde el pedacito que tiene cada cual. Bueno, yo cuento historia, bueno, desde lo que yo hago, televisión, cine, pero hay que buscar que nuestra sociedad sea mejor, que todos vivamos más felices y que seamos mejores seres humanos.
Pues le agradecemos mucho a Magda González Grau, una mujer digna de admirar. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, donde para hablar de cultura cubana siempre somos más que dos.